tema que les voy a exponer hoy es el link. Precisamente ahora escuchaba y en términos generales sea la pregunta de cuál es el link entre la ciencia social y la política pública. Es decir, cómo podemos traducir todos los resultados que tenemos de las investigaciones científicas en políticas públicas que beneficien a la población, a una población en específico. Entonces, en este caso les voy a plasmar la discusión utilizando el ejemplo de la geografía económica y viendo su relación con la política pública. Bueno, esta cuestión de interés que hay entre ver cuál es el link entre lo que hacen los científicos sociales y lo que hacen los tomadores de decisiones, pues básicamente ha nacido a través de las entidades multilaterales, que son las que se preguntan, bueno, ¿hacia dónde vamos en la construcción del conocimiento y cómo lo aplicamos a políticas públicas específicas que beneficien a la población? Una de ellas es la UNESCO a través de su programa MOS, que desde los 60 viene desarrollando una línea específica de investigación en el área del link entre ciencia social y política pública. Desde la parte de la geografía económica tenemos una pregunta de investigación que nos busca resolver un problema en específico en el cual los teóricos se preguntan, bueno, ¿por qué algunas regiones crecen a tasas más aceleradas mientras que otras se quedan rezagadas en sus procesos de desarrollo socioeconómico? Entonces, de acuerdo con esto, el enfoque de geografía económica nos coloca que existen procesos de convergencia y divergencias regionales y a su vez existen procesos de integración económica y bloques regionales que son los que promueven o no el hecho de que haya desarrollo en una región específica. Entonces, el enfoque en realidad lo que nos viene a tratar es un modelo de competencia imperfecta en el que corrige todos aquellos factores que los modelos clásicos no toman en cuenta, y principalmente el factor de las externalidades. Es decir, cómo todos aquellos factores que no podemos medir o que tienen un cierto grado de impacto que no está fácilmente detectable pueden distorsionarnos nuestro modelo y nuestros resultados de investigación. En este aspecto, el comercio, la especialización, los rendimientos decrecientes y la competencia imperfecta serían la norma y no la excepción, como se trataría en la economía clásica. ¿Qué estudiaría la economía, la geografía económica, para ver realmente cuál podría ser el vínculo con la política pública? Bueno, pues en determinado momento las economías obedecen a procesos de conglomeración y de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, los cuales llevan a que una economía crezca o no en determinado periodo. Estas actividades producen aglomeración o conglomeración de empresas o conglomeración de distritos industriales, como los que quieran llamar, que se autorrefuerzan progresivamente y generan el crecimiento económico de una nación o país en específico. Bajo este enfoque, entonces, tendríamos dos tipos de fuerzas. Por una parte, las fuerzas centrípetas, que generarían la aglomeración, frente a las fuerzas centrífugas, que generarían la desaglomeración en los procesos de desarrollo económico. Esto nos llevó a los teóricos que esquematizaron el modelo a preguntarse por qué y cuándo la industria manufacturera se concentra en algunas regiones dejando otras no desarrolladas. ¿Cuáles son los factores que incentivan a que se dé este proceso y qué aspectos estarían frenándolo en los países en vías de desarrollo y cuáles serían los que lo potenciarían en las naciones ya desarrolladas? De acuerdo con todo el estudio que realiza la geografía económica y su plan de investigación, o más bien su programa de investigación,
llega a ciertas soluciones a la pregunta que se plantea y da unas ciertas recomendaciones en materia política pública, entre las que tenemos, por una parte, promover el crecimiento de los distritos industriales, por la otra, incentivar las fuerzas centrípetas del mercado para que se generen economías de escala, a su vez incentivar la inversión privada y pública y establecer el marco institucional propicio para que se dé el crecimiento de los sectores punta, y finalmente adecuar la infraestructura necesaria para generar economías de aglomeración. Ahora, hasta ahí llega la investigación científica, hasta el punto de plantear las recomendaciones posibles de política pública que pueden plantearse para generar economías de aglomeración, para generar un crecimiento económico aprovechando las sinergias y las fuerzas centrípetas que hay en la economía. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista del tomador de decisiones, ¿cómo lo toma? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo aplica en la práctica? Para llegar a esto, entonces, y poder establecer el link entre los dos aspectos, entre los dos pares de la ecuación, tenemos que preguntarnos cuál es el interés principal que perseguirían los tomadores de decisiones para planificar, implementar y ejecutar una determinada política pública. Desde el enfoque de la elección pública, que es uno de los enfoques en cierta medida más instrumentales, que nos plasman el comportamiento de los individuos en determinado momento, podemos decir que por una parte los tomadores de decisiones buscan la maximización de su beneficio electoral vía optimización de su agenda pública con los intereses sociales. O sea, en la medida en que haya un vínculo o un encuentro entre mi interés electoral inmediato, mi agenda pública inmediata o de mediano plazo y el interés social que busco resolver, en esa medida tomaré una cierta prioridad en la política que estoy ejecutando. Por otra parte, la relación costo-beneficio entre el nivel de utilidad económica y social que generan los programas que estoy ejecutando, propuestos, y el costo político electoral asociado a ellos. O sea, ningún tomador de decisiones ejecutará una labor que sea electoralmente inconveniente, lo cual nos llevaría a plantear esa relación costo-beneficio como una relación en la que yo, como tomador de decisiones, priorizo las determinadas políticas de acuerdo a la conveniencia electoral que puedo generar en el corto y mediano plazo. Y finalmente estaría la agenda pública de corto y largo plazo, que es la que yo, o el tomador de decisiones, tomaría para ver, bueno, qué es lo que puedo hacer en el periodo actual para el cual fui elegido y cuáles serían aquellos aspectos que dejaría para el próximo mandato o para el próximo individuo que va a salir electo. Entonces, esos aspectos juegan en la perspectiva del tomador de decisiones y se contraponen con la perspectiva del investigador, que tiene una agenda mucho más de largo plazo. Mientras que la agenda del investigador social, como lo mencionaban en la primera exposición, o sea, se depende de un conjunto de actividades que van en la resolución de problemas y en el cuestionamiento y autorretroalimentación de las preguntas que como investigador nos hacemos. Para el tomador de decisiones, la situación es simple: qué conviene en el momento particular y qué no, qué es electoralmente, políticamente y socialmente conveniente y qué no lo es. Entonces, ¿en dónde situaríamos la relación entre la nueva geografía económica y la política pública? Bueno, para esto tendríamos que empezar por decir que la relación entre las ciencias sociales y las políticas sociales ha sido siempre ambigua. Es decir, nunca se han establecido reglas claras